conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, pues agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, beatos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, pues el día de hoy es muy especial por ser el Día de la Madre, y quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo a todas y cada una de las mamás que nos están escuchando, deseándoles lo mejor hoy y siempre. Y bueno, en la misión del día de hoy, justamente por ser 10 de mayo, vamos a seguir los pasos de dos santas muy importantes. Santa Mónica en el segmento regresando del primer corte, y más adelante en la sección Un Paso Más hablaremos sobre Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María. Y bueno, además en nuestra sección Mexicanos en los Altares platicaremos sobre el venerable Leonardo Castellanos. Entonces, bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Bueno, cada 4 de mayo se celebra a Santa Antonina, mártir de Nicea, bueno, probablemente originaria de Nicea en Bitinia, actual territorio de Turquía. Santa Antonina sufrió el martirio durante las persecuciones cristianas ordenadas por el emperador Diocleciano. Después de ser encarcelada durante 2 años, sufrió las más crueles torturas antes de ser quemada viva en su ciudad natal. El 5 de mayo se celebró a San Nuncio Sulpicio, joven obrero de Nápoles. Bueno, Nuncio Sulpicio fue huérfano o quedó huérfano de padre y madre desde los 6 años. Él fue, ante esto, confiado a su querida abuela materna, quien le educó en la fe. A los 9 años su abuelita fallece y su tío queda a cargo de él, pero bueno, lejos de protegerlo, lo forzó a trabajar en una herrería que tenía este tío de Nuncio. Entonces, bueno, muy poco apta obviamente para un niño de esa edad, ¿no? De 9 años, lo que derivó en una condición de enfermedad constante. Todo el tiempo de su enfermedad ofreció su sufrimiento a Dios, muriendo en el año 1836 a la edad de 19 años. Él fue beatificado durante el Concilio Vaticano II por Pablo VI y canonizado por el fallecido Papa Francisco durante el Sínodo de los Jóvenes. Cada 6 de mayo se celebra a los santos Mariano y Santiago mártires. Bueno, los dos jóvenes clérigos cristianos, el diácono Mariano y el lector Santiago, habían escapado de la persecución del emperador Decio, pero bueno, de todos modos sufrieron el martirio en el año 259 en Lambese, Numidia, actual territorio de Argelia, debido a que pues no cesaban de exhortar a sus compañeros a permanecer firmes en la fe. Cada 7 de mayo se celebra a Santa Flavia Domitila, mártir romana. Ella vivió entre los siglos I y II, fue sobrina de Vespasiano y esposa del cónsul romano Flavio Clemente, de quien tuvo 7 hijos. Ella se convirtió al cristianismo, pero siendo ya conversa, fue acusada de ateísmo según la mentalidad de la época. Entonces, bueno, fue deportada a la isla de Ponza, donde sufrió el martirio. También cada 7 de mayo se celebra a Santa Rosa Venerini, virgen, fundadora de las maestras Pías Venerini. Rosa de Viterbo nació en el año 1656 de una familia acomodada y eligió, otro camino. Ella pues rezaba en casa con algunas mujeres, y al estarlo haciendo en alguna ocasión notó la falta de preparación de estas mujeres con las que rezaba. Entonces es ahí que surge esta idea de fundar la primera escuela para liberarlas de la ignorancia y el mal, como ya lo decía. Entonces, bueno, hoy en día su obra está presente alrededor del mundo.
el pasado 8 de mayo, y cada año se celebra también a San Víctor, mártir de Milán. Bueno, él nació en el año 290. En el ejército imperial había 3 soldados fallecidos: Víctor, Narbore y Félix. Los 3 cristianos prefirieron morir como mártires antes que abjurar o renegar de su fe. Entonces, bueno, por lo tanto se les recuerda juntos, aunque Víctor murió en Milán y los otros 2 fallecieron en Lodi. También el 8 de mayo se celebra a San Bonifacio IV, Papa. Él fue un monje benedictino originario de la Marsica que después de 9 meses de sede vacante en el año 608 fue elegido como Papa Bonifacio IV. A él se le recuerda por haber consagrado el antiguo panteón que había recibido del emperador Foca a Nuestra Señora y a todos los santos el 1 de noviembre de un año del que no se tiene precisión. También cada 8 de mayo se celebra a San Benito II, Papa. Bueno, él también, bajo su pontificado se interrumpió la costumbre según la cual la elección del nuevo Papa debía ser ratificada por Constantinopla. Por eso desde entonces bastó solo la aprobación del gobernador bizantino de Rávena. San Benito II murió en el año 685. También el 8 de mayo se celebra a San Arsenio, diácono romano, anacoreta en Egipto. Bueno, en la época del emperador Teodosio, entre los siglos IV y V, la Iglesia de Roma tenía entre sus diáconos a una persona de nombre Arsenio, bueno, que en cierto momento de su vida se retiró a Egipto, al monte Escete, y se convirtió en un anacoreta, es decir, en un ermitaño dedicado a la contemplación y a las prácticas ascéticas. Bueno, anacoreta, bueno, ya más o menos se explicó aquí, es una persona que vive en un lugar solitario, que se entrega enteramente a la contemplación, a la penitencia. Puede ser un monje, también se les llama asceta, ermitaño o eremita. Cada 9 de mayo se celebra a San Pacomio Abad. Bueno, él era un joven del Alto Egipto, alistado por la fuerza en el ejército, que bueno, pues pronto fue encarcelado en Tebas, convertido al cristianismo durante su estancia en la prisión, y una vez que salió libre se puso al servicio de una comunidad, pero pues luego prefirió la vida de una asceta junto con otros monjes que lo seguirían a llevar el mismo estilo de vida. También cada 9 de mayo se celebra a San Isaías, profeta. Él, bueno, era descendiente de la casa real de David, es el mayor de los llamados grandes profetas de Israel y vivió unos 800 años antes de Jesús. La tradición judía dice que vivió una vida muy larga y que finalmente murió como mártir bajo Manasés. También el 9 de mayo se celebra a Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad. Ella nació en Francia a finales del siglo XVI, fue una esposa fiel, madre ejemplar, y cuando enviudó dedicó su vida a la caridad y al servicio de los pobres. En el año 1633, fundó junto con San Vicente de Paúl la Compañía de las Hijas de la Caridad. Cada 10 de mayo se celebra a San Jordán, mártir en la Vía Latina. Él, bueno, fue perseguidor de los cristianos bajo el emperador Julián el Apóstata. Giordano o Jordán él debía juzgar al presbítero Genaro, y gracias a él se convierte luego al cristianismo. Murió como mártir en el año 300, fue enterrado en la Vía Latina en una cripta que contenía las reliquias de San Epímaco. Por eso a veces es que se les recuerda juntos tanto a Epímaco como a Jordán. También cada 10 de mayo se celebra a San Juan de Ávila, sacerdote. Él, bueno, era un sacerdote español de origen judío que vivió en el siglo XVI, un periodo de grandes reformas. Es un místico, fue también un gran predicador y consejero de muchos de sus contemporáneos, como San Ignacio de Loyola. En el año 2012, el Papa Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia. También el 10 de mayo se celebra a los santos cuarto y quinto, mártires en la Vía Latina. Bueno, poco se sabe de estos 2 santos del siglo IV que fueron sepultados sobre la Vía Latina en Roma, pero bueno, se tiene por ahí registro de que tal vez fueron
2 obispos de Capua que murieron mártires en Roma, aproximadamente en el año 269. Sin embargo, los itinerarios o algunos registros que se tienen del siglo VII indican su tumba en la iglesia de los santos que les acabo de mencionar, santos Jordán y Epímaco. Y bueno, finalmente también el 10 de mayo se celebra a San Job. El libro de Job es un Midrash, dibuja un modelo de paciencia y santidad y el inexplicable sufrimiento de los justos, por ejemplo, como el Cristo sufriente. Él fue un hombre rico y feliz que de repente perdió todo, incluso sus hijos, cayó enfermo y pues a pesar de todo esto su fe lo mantiene pues digamos vivo, y por eso es que deja este legado bendiciendo siempre a Dios. Y bueno, hasta aquí dejamos el repaso del Santoral semanal. Es momento de ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros porque al volver seguiremos los pasos de Santa Mónica. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. 4T. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amable Radio Escucha. Recuerde que ya contamos en Apostólicos con un número de WhatsApp para que por favor tome nota y nos escriba durante el programa. Ahí le va para que tome nota. Es el 33 47 60 70 42. Recuerde que igualmente nos puede contactar a través del Facebook siguiendo los pasos de, y en el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Pero pues bueno, ahora está todavía más fácil porque nos puede mandar un mensajito por WhatsApp. Entonces, le repito nuevamente, el número es el 33 47 60 70 42. Entonces, bueno, vamos a comenzar a seguir los pasos de Santa Mónica. Bueno, a ella se le celebra cada 27 de agosto. Sin embargo, bueno, pues hoy por ser Día de las Madres, quisimos hablar de madres ejemplares. No son las únicas las que vamos a hablar el día de hoy, pero pues es bastante interesante escuchar sus biografías, sus historias. Entonces, bueno, pues para este segmento preparamos el de Santa Mónica, madre de San Agustín. Ella nació en Tagaste, territorio que se encuentra en África del Norte, en el año 332. En aquel entonces, sus padres habían encomendado la formación de sus hijas, entre ellas Mónica, a una mujer muy religiosa y estricta en cuanto a la disciplina. Entonces hay una anécdota que se tiene registro de ellas, es que, bueno, esta mujer que estaba, que las educó en la fe, les tenía prohibido tomar bebidas alcohólicas, bueno, entendiendo que en aquellas tierras son de clima muy cálido y que era algo bastante normal, pero pues bueno, ella les decía, si desde ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla, después cuando sean mayores, que tengan, digamos, las llaves del mueble donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Entonces, al principio, Mónica obedecía a estas, pues, advertencias o estas, pues, estas advertencias que les hacía esta persona al cuidado de su educación, pero pues poco a poco fue dejándolas de lado, empezó a ir escondidas al depósito y cada vez que tenía sed hacía justo lo contrario de lo que les había dicho, entonces ella se tomaba un vaso de vino. Entonces sucede un día que ella regañó fuertemente a un obrero y pues este obrero por defenderse le grita borracha. Entonces, pues esto le impresionó profundamente a Mónica y pues nunca lo olvidó en toda su vida, le dio bastante vergüenza y entonces se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Entonces, pocos meses después es que es bautizada. En ese tiempo bautizaban a la gente ya un poquito entrada en años y bueno, desde su bautismo pues su conversión fue admirable. Bueno, ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero pues sus padres dispusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patricio. Él, bueno, era muy trabajador, pero pues era bien sabido que tenía un genio horrible y que además era mujeriego, jugador y pagano.
y que pues no tenía gusto alguno por lo espiritual. Entonces pues la hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que le gritaba al menor disgusto, y pues jamás se atrevió a levantar una mano contra ella. O sea, sí le gritaba, pero pues nunca le pegó, a pesar de la fama o la mala fama que tenía Patricio. Ellos tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron pues la alegría y consuelo de Mónica, pero el mayor, Agustín, pues la hizo sufrir durante varias décadas. Bueno, en aquella región del norte de África, como les decía, donde las personas, bueno, también no solamente Patricio, pero en general había como cierta fama de que tenían cierto grado de agresividad. Entonces particularmente los hombres, en el caso de los esposos. Entonces pues las conocidas de Mónica le preguntaban pues por qué, a pesar de la fama que tenía su esposo, él era uno de los hombres tal cual conocido por tener el peor genio en toda la ciudad, pues nunca le había pegado, porque es que se les hacía raro que teniendo esta fama nunca le hubiera puesto una mano encima. Y pues bueno, en cambio los esposos de ella pues las golpeaban sin compasión. Entonces Mónica le respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Dice, cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en una pelea, pues no peleamos. Entonces, pues bueno, ya les había comentado que Patricio, su esposo, no era católico, pero a pesar de eso no criticaba el mucho rezar de Mónica, su esposa, y su generosidad tan grande hacia los pobres, porque ella hacía muchas obras de caridad y él, a pesar de pues de ese mal genio, nunca se opuso a que ella dedicara parte de su tiempo pues a realizar estas obras. Entonces, bueno, quizá poco a poco, porque pues sí, el ejemplo de vida que ella tenía fue logrando la conversión de su esposo. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al final alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, una mujer también pues que terriblemente colérica, que por meterse demasiado también en el hogar de ellos pues le había amargado la vida durante muchos años a Santa Mónica. Entonces pues el ejemplo que daba Mónica los convirtió. Entonces pues un año después de su bautismo Patricio falleció, dejando pues viuda a Mónica con el problema de su hijo mayor, que pues bueno, después sería San Agustín, pero pues en ese momento pues no, estaba lejos de ser un santo, ¿no? Entonces Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era pues extraordinariamente inteligente y por eso habían decidido enviarlo a la capital del estado, a Cartago, entonces a estudiar filosofía, literatura y oratoria, pero Patricio en aquella época, bueno, estaba más interesado en que Agustín sobresaliera en los estudios, que fuera reconocido, celebrado socialmente y que también sobresaliera en cuanto a ejercicios físicos. A él no le importaba realmente que Agustín tuviera una preparación espiritual o tampoco le preocupaba la falta de esa vida espiritual en su hijo. Entonces, bueno, pues Agustín ni tardo ni perezoso, pues se iba alejando cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Entonces, cuando fallece su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo Agustín. Entonces, en una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, pues abandonó Agustín este propósito de hacerlo. Entonces adoptó incluso las creencias y prácticas de de una secta maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino que lo había hecho el diablo. Pues ya ve, de lo que todas las sectas hablan en general. Y bueno, Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni débil de carácter, pues al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar pues todas estas cosas que decía contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas porque dijo bajo su techo no iba a albergar enemigos de Dios. Entonces, pues bueno, sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando
por la pérdida espiritual de su hijo. Entonces se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo, tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Entonces, bueno, ella le platicó a Agustín ese sueño y él le dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. Entonces, pues ella le respondió, en el sueño no me dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Entonces, su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto, pues, que le estoy platicando, sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. Entonces, bueno, en cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de su hijo Agustín. Entonces el obispo le respondió, tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Entonces, esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño, pues le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín, pues, no daba todavía la más mínima señal de arrepentimiento. Entonces, pues, ella se mantenía en su fe, muy firme. Entonces, a los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases y ya era todo un maestro. Entonces, Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma sin ella, sin su mamá Mónica. Entonces, bueno, Mónica no se deja derrotar tan fácilmente y toma otro barco y va tras él. Entonces, bueno, ya estando en Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, que, bueno, en su momento, pues, estaba como arzobispo de la ciudad. En él, bueno, encontró un apoyo, un verdadero padre, por decirlo de alguna manera, porque él era una persona llena de bondad y sabiduría que le compartió sabios consejos. Además, bueno, Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto en San Agustín, a quien poco a poco fue atrayendo por su gran conocimiento y su poderosa personalidad. Entonces, pues fue comenzando de manera gradual a operarse un cambio notable en Agustín, porque él escuchaba con gran atención y con mucho respeto a San Ambrosio. Entonces, desarrolló por él un profundo cariño y admiración y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. Entonces, bueno, en el año 387 ocurre la tan esperada conversión de Agustín. Él, pues, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año, del año 387, se hace bautizar. Entonces, bueno, Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África. Y, bueno, se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, pues que era ver la conversión de su hijo por el que tanto había rezado y tantas lágrimas había derramado. Entonces ya podía morir tranquila, como ella lo decía. Y sí, sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras, y cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada a Agustín. Dice, ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Dice, yo ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Dice, poco después le invadió una fiebre y pues a los pocos días eso pues se agravó y le ocasionaron la muerte a Mónica. Ella falleció a los 55 años de edad en el año 387, el año en que se convirtió San Agustín. Y bueno, pues a lo largo de los siglos, miles de personas se han encomendado a Santa Mónica justamente a sus familiares más queridos y hay muchos testimonios de que han conseguido conversiones admirables. Entonces, bueno, pues aprovechemos la intercesión de esta madre ejemplar de Santa Mónica para pedir pues por los hijos, especialmente por cualquier familia, pero particularmente por los hijos, ¿no? Por su conversión, cuando vemos que pues a lo mejor no andan por un buen camino. Entonces pues vamos haciendo eso, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Santa Mónica, manteniéndonos firmes en la fe cuando haya una situación complicada con alguno de nuestros familiares, especialmente con los hijos, rezar mucho por ellos y pues bueno, en algún momento cuando Dios lo vea conveniente, ellos van a regresar.
Entonces, bueno, con esto terminamos el espacio brindado a Santa Mónica. Vamos a ir a un breve corte. Continúe por favor con nosotros en siguiendo los pasos de Regresamos, Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca social. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescuchas, gracias por seguir en sintonía de Apostolicus. Toca el turno de pasar a nuestra sección Mexicanos en los altares, que en esta ocasión está dedicada al venerable Leonardo Castellanos. Usted recordará que dentro del proceso de canonización, la causa abierta pasa por diferentes etapas. Primero se le nombra siervo de Dios, comienza con la apertura oficial de este proceso y el candidato recibe pues este título precisamente de siervo de Dios. Luego se declara venerable después de que se demuestra que el siervo de Dios vivió virtudes heroicas. Posteriormente se declara beato después de que se le ha comprobado un milagro atribuido a la intercesión de esta persona, y finalmente se declara santo después de la comprobación de un segundo milagro declarado por el sumo pontífice en turno. Entonces, bueno, estamos hablando de que José Leonardo de Jesús Castellanos y Castellanos, pues está en esa fase, ¿no? De venerable. Él ya fue declarado venerable. Entonces, bueno, él nació en Michoacán en el año 1862 y falleció en Tabasco en el año 1912, donde fue obispo. Como les decía, José Leonardo de Jesús Castellanos y Castellanos, conocido cariñosamente como el señor Castellanitos, nació el 5 de noviembre de 1862 en Ecuandureo, una población ubicada al noroeste del estado de Michoacán. Ese mismo día que nació fue llevado a bautizar por sus padres, Fernando Castellanos, un humilde pero trabajador sastre, y Lugarda Castellanos. Su madre murió tiempo después, cuando el pequeño Leonardo tenía apenas 6 años de edad. Él, bueno, pues se tiene registro que fue un buen estudiante. Él comenzó a acolitar en su parroquia y desde pequeño expresó su deseo de ser sacerdote. A los 13 años de edad, ingresó al prestigiado seminario de Zamora, donde se distinguió entre sus compañeros tanto por su desempeño académico como por su modestia, su piedad y recogimiento. Entonces, bueno, él recibió la ordenación sacerdotal el 20 de marzo de 1886. Durante casi un año vivió en su natal Ecuandureo ejerciendo su ministerio, mientras se recuperaba de un problema de salud que tuvo poco antes de la cantamisa en la que se le iba a ordenar sacerdote. Entonces, bueno, estos quebrantos de salud le acompañarían durante toda su vida debido a que tenía una frágil constitución física. Poco después, el párroco Inocencio Palomino pidió que se le nombrara vicario cooperador, por lo cual, bueno, él se quedó en su tierra acudiendo a los ranchos a llevar los últimos sacramentos a los enfermos y ocupándose tanto de la catequesis de los niños como de la instrucción religiosa a los adultos. Él dedicaba el mayor tiempo posible a la oración, vestía pobre pero pulcramente, era muy solicitado en el confesionario, también conocido por ser bondadoso con pobres y ricos, y exactísimo en los servicios parroquiales y siempre preocupado por mantener la iglesia parroquial en las mejores condiciones. Posteriormente, el 1 de marzo de 1905, fue designado canónigo de la Santa Iglesia Catedral por su obispo, Monseñor José María Cázares y Martínez. Más tarde fue nombrado rector del seminario de Zamora, donde enseñó teología dogmática. Dedicaba Leonardo buena parte de su tiempo en conservar con sacerdotes y alumnos una buena comunicación, conversaba mucho con ellos y bueno, a todos los trataba con mucha amabilidad sin descuidar la disciplina. Tiempo después es elegido
por su santidad Pío X como obispo de Tabasco. Él recibió la consagración episcopal en la capital del país el 27 de septiembre de 1908 de manos del delegado apostólico en México, Monseñor Giuseppe Ridolfi. Unos cuantos días después, el día 5 de octubre, toma posesión de esta diócesis en Tabasco, en donde, bueno, pues era un territorio en el que se vivía una clara hostilidad contra la iglesia en esa época, que a él le tocó, tanto entre funcionarios del gobierno como maestros, incluso la gente común. Además, bueno, la falta de clero, el clima insalubre, los insuficientes medios de comunicación, pues hacían más difícil la tarea, además. Entonces, bueno, él procuró hacer una vida de comunidad con los únicos 3 seminaristas que había en la diócesis. Imagínense lo difícil que la tenía, ¿no? Con 3 personas nada más y adicionales a él. Y bueno, como no tenían sirvientes, pues él mismo los atendía. Asimismo, muchas veces hizo Leonardo las funciones de sacristán. Él, desde barrer la iglesia, tocar las campanas, llamar a misa, pues todo lo tenía que hacer, pero lo hacía con mucho gusto. Entonces, bueno, él fundó incluso con sus propios recursos una escuela para obreros, en consonancia con sus tiempos de párroco, bueno, cuando había hecho la Rerum Novarum, la medida de actuación social, digámoslo así. Entonces, bueno, él llevó religiosas a esa diócesis y debido a su acendrada caridad y su dedicación, bueno, llegó a ganarse incluso la simpatía del entonces gobernador. Incluso también tenía simpatía por parte de algunos masones y de algunos ministros protestantes de aquel territorio. Imagínense el carisma que tenía, ¿no? Además también daba muchas limosnas a los pobres y llevaba alimentos y ropa a los presos de la cárcel, a pesar de vivir él mismo en medio de la pobreza, porque él viajaba a pie y tenía una gran paciencia con los incultos, con los niños y con los enemigos de la iglesia, cosa que es muy importante porque es cierto que hay una sola religión, la verdadera religión, pero pues también hay que ser tolerantes, y el mejor ejemplo de ser un buen católico no es atacando a otra religión, sino a través de nuestras obras, demostrando por qué es que se debe de seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues la generosidad de Leonardo lo llevó a dar la vida por los demás durante la epidemia de fiebre amarilla, llamada también vómito negro, que azotó la región en el año 1912. Él, bueno, se dedicó a auxiliar a los enfermos en sus últimos momentos, entrando en las casas de los enfermos sin miedo a contagiarse, asistiéndolos durante el día y la noche, y bueno, pues como resultado de esa caridad y en ese grado heroico, pues finalmente pues se contagió, ¿no? Y pues desafortunadamente falleció algunos días después de haber padecido la enfermedad. Su deceso ocurrió el 19 de mayo de 1912 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Que bueno, estamos hablando de que si ya fuera un santo, o en el momento en que su causa avance, pues por su fecha de fallecimiento posiblemente se le celebraría justamente el 19 de mayo. Entonces estaríamos por estas fechas pendientes, ¿no? Pero bueno, todavía no es así. Posteriormente sus restos fueron trasladados a su tierra natal, en Ecuandureo, ya que bueno, allí en Villahermosa, donde él falleció, era muy querido, y a sus funerales asistieron autoridades civiles, como les decía, ministros protestantes, sacerdotes y una gran cantidad de fieles, porque él era muy querido. Entonces, pues ya después de que ocurren los funerales allá en Tabasco, regresan sus restos a Ecuandureo, donde él nació. Y bueno, están o reposan sus restos en la parroquia Nuestro Señor de la Paz, ahí en Ecuandureo, Michoacán. El proceso de su beatificación se retrasó debido justamente a la persecución religiosa desatada por la Revolución Carrancista desde 1914. Por eso es que, bueno, el proceso diocesano dio inicio hasta 1953, cuando continuó el proceso, y pues bueno, se le declaró venerable en 21 de diciembre del año de 1989. Y pues bueno, esta es la historia o la biografía de José Leonardo Castellanos y Castellanos. Entonces, bueno, vamos a ir un corte, regresamos a siguiendo los pasos de Continúe en la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Conoce, ama.
Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bueno, le recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación, algunos otros contenidos que se hacen, se publican ahí en las redes, también la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en Apostolicus 1370. Recuerde que ya tenemos también número de WhatsApp aquí en la estación. Si no lo pudo anotar en el corte anterior, se lo repito, es el 33 47 60 70 42. 33 47 60 70 42 para que nos envíe un mensajito de WhatsApp. Con mucho gusto lo vamos a revisar. Y pues bueno, vamos a pasar a la sección de un paso más. Ya seguimos los pasos de Santa Ana. Vamos a dar otro pasito para conocer brevemente la vida de Santa Ana, que bueno, a ella se le celebra cada 26 de julio. Bueno, ¿quién fue Santa Ana? Santa Ana es una santa importante dentro de la inmensa estela de santos de la Iglesia Católica, empezando por el hecho de ser la madre de la Virgen María. Bueno, eso lo hace, digámoslo así, una persona influyente en su nieto Jesús. De hecho, a lo largo de la historia, Dios ha hecho muchos milagros por su intercesión y su fiesta se celebra desde los primeros tiempos del cristianismo. Santa Ana nació en Belén y se casó con Joaquín de Nazaret en Galilea. Joaquín fue un pastor dado la tarea de suministrar el templo de Jerusalén con ovejas para sacrificios. Después de 20 años de matrimonio, bueno, Ana y Joaquín no tuvieron hijos. Una vez, cuando Joaquín escuchó burlas por su estado sin hijos de los conocidos de ellos, se dice que él fue al desierto para suplicar a Dios que le diera un hijo. Después de un tiempo de ayuno, un ángel apareció para asegurarle a Joaquín que él y Ana recibirían una hija que debían nombrar María y que la deberían consagrar a Dios. Mientras tanto, bueno, Santa Ana se preguntaba a dónde se había ido su esposo, ¿no? Y es que en su desesperación por haber sido estéril todos estos años, rezó mientras veía pájaros recién nacidos en los nidos del jardín ahí en su casa. Entonces ella gritó, ¿por qué nací, Señor? Y fue entonces cuando el ángel se le apareció a Santa Ana para decirle que pronto daría a luz a una hija que debía llamar María. Entonces, bueno, pues esta historia continúa pues con la alegre reunión de Ana y de Joaquín en la Puerta Dorada de Jerusalén, en donde ambos se contaron entre sí lo que habían o la experiencia que habían tenido con los ángeles. Entonces, bueno, desde su nacimiento, Ana y Joaquín consagraron a María a Dios en el templo de Jerusalén y ella pasó parte de su infancia allí. Cuando María tenía 14 años, la desposaron con José de Nazaret y bueno, la historia de María continúa pues con el nacimiento de su hijo Jesús y su vida en la tierra. La vida de Santa Ana y su conexión con Santa María y abuela de Jesús, bueno, pues fue muy popular en los primeros cristianos, por eso es que le digo que desde entonces se le tiene como una santa muy importante y a la que se le pide mucho su intercesión. Y bueno, en el año 550 se construyó una iglesia en honor a Santa Ana justamente allá en Jerusalén. Y bueno, se cree que está cerca esta iglesia de donde vivían originalmente Ana, Joaquín y María. Entonces, bueno, pues como le decía, a ella la celebramos cada 26 de julio. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer una breve reflexión tanto de Santa Mónica y de Santa Ana. Fueron condiciones y épocas distintas en las que vivieron, sin embargo ambas comparten el hecho de haber sido madres. En el caso de Santa Mónica vimos que por diferentes cuestiones, tanto por su suegra como por su esposo, tuvo una vida complicada, también por la conducta que en su momento tuvo San Agustín. Entonces, pero ella nunca perdió la fe y pudo salir adelante de todas estas vicisitudes. En el caso de Santa Ana, bueno, es una historia totalmente distinta, un marido ejemplar, una experiencia en donde los ángeles les dicen
que mantengan esa fe para tener un hijo que después más bien sería su hija María. Entonces, bueno, son distintas las experiencias de ambas santas, pero pues al final son ejemplos que podemos tomar para nosotros mismos, particularmente llamando a la reflexión a las mamás que nos están escuchando, porque justamente el objetivo de presentar dos historias completamente distintas es porque así es la realidad de cada uno de nosotros. Todos tenemos realidades distintas, todos vivimos circunstancias distintas, pero podemos quizá ver en algún punto reflejada parte de nuestra historia o de nuestra propia vida en la vida que podemos aprender de los santos y entender y aprender de ellos, particularmente esto, no mantener nuestra fe. Algunas ocasiones las circunstancias no serán las más sencillas, a veces parece todo complicarse, pero pues poquito a poco se van resolviendo los temas. Entonces pues es eso, mantener la fe, ser pacientes, y pues en el caso de los hijos pues no es nada sencillo, porque no solamente es preocuparse por uno mismo, ¿no? Sino que cuando se tienen hijos, pues ya la preocupación es exponencialmente mayor, ¿no? Entonces, y más, entre más hijos, más preocupaciones, y decía alguna persona en alguna ocasión, me comentaba, ¿no? Que las preocupaciones son de acuerdo al tamaño de los hijos. Cuando son hijos chiquitos son preocupaciones chiquitas, y cuando van creciendo pues las preocupaciones van creciendo, y pues bastante de cierto es eso. Entonces pues aprender de ellas en momentos en los que quizá no encontremos salida o no encontremos un buen consejo, o siempre encontraremos en un santo un modelo a seguir, un ejemplo de cómo salir adelante. Y pues bueno, esa es la invitación, ¿no? A que hoy particularmente las mamás lleguen a esta reflexión, pero también que los hijos aprendamos a ser mejores personas, a ser un poquito más agradecidos con nuestros padres, porque pues es un gran sacrificio el que ellos hacen. Entonces cuidarlos, respetarlos, y pues en algún momento procurarlos, ¿no? Entonces pues bueno, es un poco la reflexión que quería compartirles sobre pues la historia de estas dos santas, ¿no? Sí, ahora que ya hemos seguido sus pasos. También no quisiera dejar pasar una digamos breve pues sí, contarle un poquito sobre San Ramón Nonnato. Yo creo que merece el día de hoy, 10 de mayo, una mención especial. A él se le celebra cada 31 de agosto. ¿Por qué lo quise incluir el día de hoy a San Ramón Nonnato? Porque bueno, a él pues se le es muy socorrido, sobre todo por las mujeres embarazadas. Él es conocido, tiene el título de patrón de las embarazadas, parturientas, parteras y recién nacidos. Entonces es por eso que también lo he querido incluir. Y pues bueno, como le decía, él se le celebra cada 31 de agosto. Él fue un religioso de la Orden de la Merced, que nació en el año 1204 en Portel, pueblo antiguo de la antigua corona de Aragón, España. El apelativo nonnato, término que proviene del latín nonatus o no nacido, le fue dado por la manera en que Ramón llegó a este mundo. Él fue extraído mediante cesárea del útero de su madre cuando ella acababa de fallecer. Entonces, pues en virtud de aquel singular hecho es que la tradición le ha conferido a San Ramón este título que le mencionaba como patrono de las embarazadas o de parturientas o parteras o de los propios recién nacidos. Entonces, si hay alguien que haya pasado por el mismo trance o haya sufrido circunstancia relevante semejante, sea madre, padre o hijo, pues no puede tener mejor amigo o intercesor que San Ramón, ¿no? Entonces, lo mismo ha de decirse de los pequeños que por diversos motivos no pudieron o no los dejaron nacer. Entonces, bueno, pues nuevamente enviar una felicitación a todas las mamás, especialmente, como le decía, a las mujeres embarazadas, porque una mujer que está esperando un bebé ya es una mamá, ya es madre, y ocurre que luego cometemos en la cotidianidad el error de decir, cuando vemos a una mujer que está esperando un bebé, va a ser mamá,
como que si va a ser mamá hasta que nazca el niño. Entonces, desde ahí creo que sería importante crear conciencia de que se es madre desde el momento de la concepción, porque si no tenemos en cuenta que ya se es mamá desde ese momento, por eso luego se va desdibujando y da espacio a ideologías en las que se cree que un hijo no es un individuo hasta cierta cantidad de semanas, hasta cierto espacio en el embarazo. Entonces, todo eso creo que también es parte de lo que debemos ir creando conciencia. Entonces, por eso es que quise también hablar de San Ramón, porque, pues bueno, una mamá no va a ser hasta que nazca el niño, sino que ella es madre desde el momento en que concibe. Entonces, pensemos que negar esto, pues es pensar que una mamá es hasta que nace el bebé, entonces pues es equivalente a quitarle la condición del bebé como un nuevo ser, ¿no? Como pues luego andan diciendo por ahí las del pañuelo verde. Entonces, así que ya sabe a quién encomendarse para que interceda por usted, pues si está esperando la fecha para dar a luz a su bebé, pues puede encomendarse también a San Ramón Nonato. Y pues bueno, con esto vamos llegando al final de la emisión del programa del día de hoy. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Le recuerdo que puede estar en contacto a través del Facebook, puede ser del de la estación, puede ser también a través del Facebook del programa. El de la estación, le repito, por si no ha tenido oportunidad de seguirnos, lo invito a que lo agregue. Es Apostólicos, así nos busca en Facebook. También están en Instagram las redes sociales de Apostólicos, es Apostólicos-MX. En Twitter como Apostólicos MX, en TikTok también para que nos busque por ahí, estamos como @Apostólicos, también el canal de YouTube como Apostólicos MX. Aquí para que se entere de todo el contenido que hay. Obviamente también puede consultar la página apostólicos.com y desde ahí nos puede escuchar en vivo, porque ya ve que a veces que el radio no agarró señal, bueno, no hay pretexto. Puede escuchar su programa, puede escuchar Siguiendo los Pasos de, puede escuchar El Cuidado de la Creación también, que es a las 3, a través de la página de internet. Y bueno, en el caso de nuestro programa particularmente, nos puede agregar al Facebook como Siguiendo los Pasos de, en el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com, y acuérdese que también estamos en Spotify y en YouTube. Ya nos emparejamos, ahí se los debo poquito a poco, voy subiendo los episodios, pero vamos ahí, constantes. Y pues bueno, agradecerle por habernos acompañado. Lo espero con gusto nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo en los controles al señor Francisco Manso. Y lo invito a que continúe en sintonía de Apostólicos 1370. Lo dejo en compañía del Cuidado de la Creación, que va a estar como siempre muy, muy interesante. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus